Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Engel y vamos a revisar juntos a lo largo de esta descripción o de este capítulo los conceptos relacionados a nutrición en el adulto mayor con sarcopenia y osteosarcopenia. En este capítulo vamos a revisar el concepto de fragilidad tratando de acercarlo hacia una definición operacional que tenga utilidad su representación en la práctica clínica. Hablaremos también de sarcopenia y osteosarcopenia, pero fundamentalmente pensando en el desenlace negativo que estas entidades tienen sobre las personas mayores. Vamos a identificar los procesos fisiopatológicos que provocan y desencadenan cada una de estas entidades por separado y en este nuevo modelo cuando estas entidades se agrupan. Revisaremos en forma crítica las intervenciones nutricionales que contribuyen a un enfoque terapéutico de la sarcopenia y la osteosarcopenia. Vamos a revisar también un viejo actor, por eso esta definición de un viejo actor, un viejo problema, ¿no? La vitamina D, y a la luz de las evidencias actuales, cuál es hoy una posición sobre el rol de la sarcopenia y la osteosarcopenia. Y utilizaremos también cierta mirada crítica sobre las intervenciones multicomponentes. ¿Por qué hablar de fragilidad? Desde un punto de vista preliminar, antes de introducirnos a los capítulos de sarcopenia y osteosarcopenia. Porque quizás la sarcopenia y osteosarcopenia sean quizás los sectores centrales de la fragilidad, por lo menos desde una mirada del rendimiento físico. Ustedes ven aquí, en esta tabla, representado quizás los principales autores, desde la descripción inicial de Dinta Fried en el estudio cardiovascular de los Estados Unidos, ese fenotipo que se construye en forma retrospectiva, a los distintos actores que han publicado revisiones sobre fragilidad y que han asentado justamente su definición sobre movilidad, fuerza, cognición, actividad física, resistencia, y porque también, aunque aquí no están puestos, sobre valoración psicosocial. Esta es quizás la principal dificultad cuando uno trata de definir la fragilidad, justamente es la heterogeneidad de su definición. Pero quizás todos los autores mencionados en la presentación anterior, y tomando aún más la presentación del grupo de revisión de la fragilidad y la sarcopenia, decía que la mayor parte de ellos, concuerdan de que la fragilidad es un estado asociado al envejecimiento, se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica y que esta disminución provoca, sin lugar a dudas, riesgo de discapacidad y mayor vulnerabilidad a los efectos adversos. Y entonces, es un síndrome clínico, no es sinónimo de discapacidad, claramente su presencia aumenta el riesgo de vulnerabilidad, provocando mayor riesgo de deterioro funcional. Naturalmente está asociado a la edad, pero la asociación, digamos, o la relación fuerte que tiene con las enfermedades crónicas hace que esta condición se potencie mucho más, aunque pueda existir fuera de estos factores. Y lo que es interesante, y creo que ahí se centra quizás nuestro punto de acción, es que puede ser reversible o al menos atenuada por alguna de las intervenciones que vamos a mencionar. En este gráfico hemos representado una fibra muscular. Sin duda, esta disposición no es como habitualmente están dispuestas las fibras musculares, las cuales suelen ser más alargadas y abusadas, pero quizás sirve el gráfico para entender cuáles los distintos factores que influyen en forma negativa, digamos, sobre el músculo de una persona mayor para generar este concepto de sarcopenia y que esta misma se transforme en el actor central de la fragilidad. Seguramente ustedes ya conocen la definición consensuada de sarcopenia basada en la disminución de la masa, fuerza y función, y que si bien este concepto no es exclusiva del envejecimiento, por lo menos la forma primaria es la que vamos a
describir, digamos, en estos capítulos, y esta sí está fuertemente relacionada con el envejecimiento. Por lo tanto, existen distintos factores, edad naturalmente como uno de los factores de mayor peso, pero también existen otras condiciones que hacen que este fenómeno de sarcopenia se incremente en la medida que aparezcan, por ejemplo, bajo rendimiento físico o sedentarismo, incremento de citoquinas en bajo grado, las cuales tienen mucha relación con la participación de enfermedades crónicas, tales como diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC y cáncer, por ejemplo, disregulación endocrina y disminución de los niveles de testosterona y vitamina D, como también disminución de la incorporación de nutrientes y de algunos factores de crecimiento de la masa muscular, como por ejemplo el factor de crecimiento tipo insulina. Entonces, en síntesis, esta figura pretende vincular el concepto de sarcopenia con los distintos factores que parecen influenciar en su aparición. Y quizás para cerrar las bases biológicas de la sarcopenia y la fragilidad, nos ilustre este modelo de Watson y Cole, que ya tiene unos cuantos años en su descripción, para entender cómo, por ejemplo, carga genética, exposición ambiental, enfermedades inflamatorias y estrés oxidativo con disfunción mitocondrial, por ejemplo, provocan básicamente dos tipos de daño, ¿no? Fenómenos inflamatorios que incrementan citoquinas inflamatorias como interleuquinas 1 y 6, mayoritariamente esta, 6, y disregulación endocrina con incremento de cortisol, disminución de dihidroepiandrosterona, disminución de factores relacionados al crecimiento. Y estos dos grandes problemas, por decirlo así, inflamación y disregulación endocrina, suelen impactar en el desarrollo de sarcopenia, fragilidad ósea, aunque esto es un poquito más complejo y vamos a verlo en figuras más adelante, también déficit en la cognición, anorexia, y se presentan o se expresan clínicamente con marcha lenta, disminución de la fuerza, pérdida de peso, fatiga y disminución en la actividad de las actividades diarias o de las actividades instrumentales de la vida diaria. Ahora, refiriéndonos a masa ósea, nosotros claramente sabemos que después de los 30 años empezamos a perder más o menos 0,5 de la masa ósea y que este cambio impresiona ser mucho más importante, sobre todo en la posmenopausia, y menos, diría yo, más estables entonces en los hombres. Y que justamente los factores de riesgo que vimos en la placa anterior para el desarrollo de sarcopenia parecen incidir también de una manera negativa para el desarrollo de osteopenia, sean esto inactividad, sedentarismo, algunas drogas, envejecimiento y enfermedades crónicas. Por eso, de un tiempo a esta parte empezó a revisarse este nuevo concepto que parece dar lugar a un nuevo síndrome geriátrico porque reúne condiciones para ser considerado como tal, que es el concepto de osteosarcopenia. Dado que comparten rutas fisiopatológicas comunes. En síntesis, hueso y músculo que habían sido estudiados por separado parecen compartir factores de riesgo para el desarrollo de patología, vías fisiopatológicas comunes para acuñar este nuevo concepto de osteosarcopenia, para muchos autores denominado el dúo peligroso. Entonces, bien, hueso y músculo son tejidos integrados con funciones compartidas, cuyo desarrollo y mantenimiento habitualmente parecen trazarse en forma paralela, mientras que el ejercicio físico incrementa fuerza y masa muscular, también incrementa masa ósea, y todos aquellos factores de riesgo, como dijimos en la situación anterior, que comprometan masa
muscular y ósea lo van a hacer en forma compartida. Sarcopenia y osteoporosis tienen un origen multifactorial, comparten vías fisiopatológicas y todos aquellos cambios musculoesqueléticos relacionados con el envejecimiento, como por ejemplo disminución del número y tamaño de fibras musculares o número de osteoblastos, explican solo una parte de este proceso, ¿no? Lo que sí parece estar muy claro es que la asociación entonces entre baja densidad mineral ósea y riesgo de fracturas como baja masa muscular, fuerza y función y riesgo de caídas, la asociación entre ambas entidades es mucho más ominosa que cada una de ellas por separado, y hay estadísticas que muestran cómo cuando estas dos entidades están presentes, el deterioro funcional, el riesgo de institucionalización, muerte, dependencia y naturalmente el incremento de los gastos en el sistema sanitario son muchos más altos. Y ya para sintetizar, vamos a revisar entonces algunas de las bases fisiopatológicas de la osteosarcopenia, sin ánimos de complicarnos demasiado, pero quizás sea necesario tener en cuenta, bajo este concepto de origen multifactorial y vías fisiopatológicas comunes, como por ejemplo algunos factores genéticos podrían afectar en forma simultánea a ambos tejidos, dados que hueso, músculo y probablemente tejido adiposo derivan de una misma célula madre mesenquimal. También otra de las hipótesis es la infiltración grasa. La infiltración grasa y sus diferentes tipos de diferenciación hacia hueso y músculo y las alteraciones en la regulación parácrina. ¿Qué quiere decir esto? Por aspectos que aún restan dilucidar cómo algunas células musculares serían capaces de segregar miosinas, las que podrían tener ciertas acciones negativas o inflamatorias, tales como interleuquina 6, por ejemplo, sobre la célula ósea e incrementar su pérdida de masa. Polimorfismos genéticos en los receptores de la vitamina D se siguen postulando como una de las bases fisiopatológicas de la osteosarcopenia, como también la deficiencia de estrógenos y andrógenos, dijimos que afectan en forma común tanto a hueso y músculo, y volvemos a citar enfermedades con amplias bases inflamatorias como diabetes, malnutrición, obesidad y su concepto de lipotoxicidad, el uso de drogas y la hipovitaminosis D para el desarrollo de esta entidad conjunta. Solamente algunos breves conceptos sobre diagnóstico de la osteosarcopenia. No es motivo de esta revisión revisar, valga la redundancia, los criterios diagnósticos y de utilización, por ejemplo, de la densitometría ósea. Quizás solamente haga mención que es necesario la utilización de herramientas validadas como el índice FRAX, por ejemplo, que aún no está completamente validado en todas las poblaciones, pero sigue siendo una herramienta útil para la prescripción de densitometría, como también en el otro extremo, digamos, la sarcopenia puede medirse en masa con respecto a estudios diagnósticos como tomografía, resonancias, impedancia o métodos funcionales como velocidad de marcha o medición de fuerza. Aquí están explicitados algunos criterios diagnósticos para la osteosarcopenia. Hay todavía mucho que trabajar en ello. Estos parecen ser algunos de los criterios diagnósticos consensuados porque aún masa y músculo siguen diagnosticándose de manera separada. Pero según los criterios diagnósticos de WHO, podría utilizarse para el diagnóstico de osteosarcopenia la combinación de baja densidad mineral, al menos un debido estándar en el test CORT, y al menos dos criterios para sarcopenia, como velocidad de marcha baja
y fuerza de prensión manual con los índices de corte que aquí están expresados en la presentación. Esta placa nos permite pasar entonces hacia el enfoque terapéutico que quizás muchos de ustedes están esperando, ¿no? Revisar cuáles de todas estas intervenciones, sea actividad física, intervenciones nutricionales, fármacos o multidimensionales, pueden ser útiles para el abordaje de la osteosarcopenia. Solo de manera introductoria podríamos decir que las intervenciones nutricionales han sido pensadas con esta potencialidad de mejorar la pérdida de peso del componente de fragilidad, ¿no? Y digamos, traducido esto a sarcopenia, mejorar la masa, mejorar la función. Sin embargo, la calidad de muchos de sus trabajos y la heterogeneidad de sus intervenciones todavía no permite una recomendación firme o fuerte para avalar intervenciones nutricionales sin la combinación con actividad física o ejercicio, dando lugar a este último de los conceptos que menciona que cuando el ejercicio se ha combinado con estrategias nutricionales, los resultados han sido aún mucho más satisfactorios que las intervenciones por separado. Entonces vamos a revisar en las próximas diapositivas estas 4 intervenciones nutricionales, así por lo menos propuestas por el grupo de estudio de la sarcopenia, siendo ellos cuán efectivos son los suplementos proteicos para el abordaje de la sarcopenia, la utilización de aminoácidos, por ejemplo, de tipo leucina, la incorporación del hidroximetilbutirato y, por último, cuán efectivos son la incorporación de los ácidos grasos. En las próximas diapositivas vamos a intentar resumir la evidencia publicada por el grupo de estudio y el abordaje de la sarcopenia en base a la mejor calidad metodológica de búsqueda de trabajos que nos permitan determinar cuán útiles son estas intervenciones. Con respecto a suplementos proteicos en sarcopenia, los suplementos proteicos tenían el objetivo de incorporar más o menos 400 kilocalorías día junto a otros nutrientes, combinándolos con ejercicios de resistencia en sujetos frágiles, y los resultados en 5 trabajos, siendo que uno de ellos fue categorizado con alta calidad metodológica, mostraron incremento de la masa muscular sin modificaciones en la fuerza. Y los suplementos proteicos no asociados al ejercicio mejoraron levemente el rendimiento físico, no provocando modificaciones de la masa ni de la fuerza muscular. En lo que refiere a la incorporación de aminoácidos esenciales, principalmente leucina y su efecto sobre la sarcopenia, tan solo un trabajo con alta calidad metodológica analizó la incorporación de aminoácidos tipo leucina en un punto de 2.5-2.8 gramos diarios, combinados con ejercicio, siendo que su resultado fue en el grupo de la intervención mejoría en la fuerza y la masa muscular, pero sin demasiada incidencia en el rendimiento físico. Y aún más, cuando estas intervenciones en sujetos frágiles se hacían solamente con aminoácidos esenciales, sin el agregado de actividad física, solamente se observó mejoría en masa, no teniendo efectos positivos en fuerza ni rendimiento físico. Los trabajos que analizaron la utilidad del hidroximetilbutirato en sarcopenia fueron analizados con hidroximetilbutirato solo, combinados con aminoácidos tipo arginina-lisina o combinados con ejercicios. Se destaca aquí la publicación al menos de 2 estudios de alta calidad metodológica, pero los resultados para estas intervenciones fueron bastante dispares. El hidroximetilbutirato solo logró, en algunos sujetos, la prevención de la pérdida de la masa muscular,
una mejoría leve de la función, no hubo una mejoría significativa del rendimiento físico y sin embargo, muestras muy pequeñas no nos permiten extrapolar grandes conclusiones de esta intervención. Definitivamente, ácidos grasos y sarcopenia, concretamente la incorporación de ácido linoleico en sujetos con criterios de fragilidad y sarcopenia no obtuvieron beneficios significativos, ni en fuerza, ni en masa muscular, ni en rendimiento físico. Y para ir finalizando la presentación, vamos a revisar la historia de la vitamina D, su asociación con la fragilidad y la sarcopenia. Hace ya muchos años, esta relación está probada, tanto que existe una clara relación entre niveles bajos de vitamina D y prevalencia de sarcopenia. Muchos estudios poblacionales han probado esa relación con vitamina D baja, sarcopenia y fragilidad. Esta misma relación de vitamina D baja también se ha establecido con bajo rendimiento físico. Existe clara relación entre bajo rendimiento, baja fuerza de prensión manual y mayor índice de caídas en sujetos que tienen vitamina D baja. Y por último, la relación del déficit de vitamina D también está probado en la incidencia de la fragilidad. Dijimos, no solamente existe una relación lineal entre vitamina D baja y prevalencia, y hasta incluso pareciera estar establecido su punto de corte, sino que niveles de vitamina D bajos, aún en sujetos no frágiles, permiten incidir que esos sujetos van a fragilizarse, es decir, existe una relación, podría existir una relación lineal entre vitamina D baja e incidencia de fragilidad. Siendo entonces que la vitamina D baja está asociada a mayor prevalencia de fragilidad. Y no solo dijimos su relación con la prevalencia, sino con su incidencia. Predice el incremento de su incidencia. Predice en algunos estudios mortalidad por todas las causas, independientemente del estatus de fragilidad. A pesar de todo esto, algunos estudios longitudinales mostraron asociación estadísticamente significativa, a pesar que se mostró asociación estadísticamente significativa con estos valores que he mencionado, aún no está clara una relación causal de vitamina D baja y fragilidad. Y es más, no existen evidencias fuertes que permitan concluir que la reposición de vitamina D permita revertir el estatus de fragilidad y de sarcopenia. Por lo tanto, se necesitan estudios controlados, aleatorizados con foco en rendimiento físico, que investiguen aún más los beneficios de la reducción de la fragilidad con el aporte de la vitamina D. Y cerrando ya nuestra exposición, y habiendo revisado que las intervenciones nutricionales sin el agregado del componente actividad física parecen no ser efectivas, o al menos sus resultados son controversiales, existe o se da lugar a este concepto de la intervención multidimensional o las intervenciones multidominio, donde para sujetos frágiles o sarcopénicos parecen tener aún mejores resultados. Estos son no solamente suplementos o no solamente el apoyo nutricional, sino también la incorporación de actividad física al menos en 3 estímulos semanales, modificaciones del estilo de vida, rendimiento o entrenamiento cognitivo y reducción de la polifarmacia. Es entonces que quizás tomando este título del Journal of Nutrition, Health and Aging, tomemos algunas de las recomendaciones para promover un acceso innovador hacia el abordaje de la fragilidad y la sarcopenia o la osteosarcopenia en personas mayores, donde la identificación temprana, quizás la osteosarcopenia y la fragilidad, podría conducir a la implementación de intervenciones que prevengan el deterioro irreversible de los componentes
Quiero cerrar con una diapositiva tomada del profesor Luis María Gutiérrez, donde se proponen algunas de las intervenciones sustentables y multimodales para el abordaje global de la sarcopenia y la fragilidad, las cuales deben ir no solamente a mejorar la condición física, el estado nutricional, la función cognitiva, como lo revisábamos hace dos placas atrás, sino también cribar sistemáticamente la prefragilidad, que son las personas en mayor situación de riesgo, promover el envejecimiento saludable de una estrategia global y que debería estar incorporada ya en base al envejecimiento poblacional a nuestras poblaciones, al menos latinoamericanas, y desde ya contribuyendo para quienes nos toca eh, los aspectos formativos de las personas que van a atender a los futuros adultos mayores, a contribuir en la investigación y la divulgación del conocimiento sobre fragilidad, sarcopenia y osteosarcopenia. Y siendo esta una de las últimas placas, vemos cómo pueden integrarse los cuidados para las personas mayores, sobre todo con criterios de fragilidad o sarcopenia. Desde intervenciones poblacionales orientadas hacia cribado y promoción del envejecimiento saludable, hasta detección y tratamiento con intervenciones multimodales, que son las que pudimos enunciar como las más efectivas para el abordaje de la fragilidad y la osteosarcopenia. Espero que la exposición de estas diapositivas haya sido de utilidad hacia todos ustedes y desde ya muchísimas gracias por la atención y un cálido agradecimiento a los organizadores de este curso por confiar en mí en la revisión de este interesante capítulo. Muchas gracias.